Así es, Sandra, para hablar del tema del día hemos invitado al senador Ciro Zavalo a los estudios de Aviala en Cochabamba. Senador, muy buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, un gusto, un placer estar en Aviala y también un fervoroso y muy apretado abrazo para los de la Tierra del Pagador. Así es, senador. Y bueno, el tema del día hoy se refiere a los Panama Papers. Usted participa en la comisión de investigación de los Panama Papers y nos gustaría preguntarle, bueno, se ha dado a conocer, se ha anunciado la necesidad de ampliar el plazo de la investigación y también se dio a conocer la importancia de modificar algunas leyes para incorporar algunos nuevos delitos y de esta manera continuar con el trabajo de la comisión. ¿En qué situación se encuentra actualmente la investigación de los Panama Papers en Bolivia? En la realidad, después de haber realizado todo el proceso de investigación, se ha llegado a que existen 559 personas, empresas, grupo de personas y algunos asociados de grupos de abogados que han sido nominados, han sido indicados a través de los papeles de Panamá, de los documentos entregados para que llevaba adelante Mossack Fonseca, y luego de este proceso se ha visto por conveniente ya la investigación en profundidad de todos y cada uno de estos implicados. Lamentablemente, como entenderá nuestra población, nuestra gente, es muy difícil investigar 559 casos. Se ha llevado adelante todo un proceso de priorización, se han hecho varios entrecruzamientos de datos y se ha llegado a la conclusión de que probablemente hayan entre 10 o algo más de casos o algo menos que deben ser investigados en profundidad porque ellos han cometido probablemente delito y por lo tanto debemos investigarlos para luego pasar hacia lo que corresponde al Ministerio Público para que la investigación en profundidad y el castigo, si corresponde, sea expresado a través del Ministerio Público. Senador, ¿cuáles han sido los criterios para definir esta selección de las 10, aproximadamente 10 personas jurídicas o 10 personas naturales que van a ser investigadas a profundidad a partir de ahora? ¿Cuáles han sido los criterios para hacer este cernido de los casos investigados? Y por otra parte, nos gustaría saber cuáles son los delitos por los cuales se imputará a los involucrados. En la realidad, el criterio más importante es el momento que se pueda demostrar que estas personas, estos grupos, agarren y hayan hecho un dolo muy importante al Estado. Lo que quiere decir, a ver, en general lo que hemos visto, que se trata de evasión de impuestos y tienen algunos evadidos miles de millones de dólares, algunos otros que pueden haber hecho algunos elementos que tienen que ver con la aduanización de productos y otros que tienen que ver con la presentación de sus estados financieros que son falsos porque han mandado dineros al exterior y han disminuido sus montos que correspondería a su ganancia y por lo tanto al pago de impuestos, y también lo que han hecho es modificar sus estados financieros para hacer una disminución importantísima de lo que corresponde al pago de impuestos en general. Senador, estamos también en contacto con los estudios de La Paz y de Santa Cruz en este último round, tratando el tema del día sobre la investigación de la Comisión de los Panama Papers. Voy a dar paso a mi compañera Gabriela Halcón desde La Paz. Gracias, Juan Luis. Senador, buenas noches. Gabriela le saluda desde La Paz. Hemos hecho el seguimiento, en realidad, de la comisión desde que se ha conformado, después de que se conocía este caso de los papeles de Panamá. Y también tenemos entendido que se han realizado
reuniones, incluso se ha convocado a los periodistas para que conozcamos el trabajo. Dentro de ello yo participé de 2 de estas reuniones donde nos mostraban el avance en sí de las comisiones. Y habían varias observaciones con relación al procedimiento, a la forma en las que se están contrastando las informaciones para ver si evidentemente existen estas irregularidades que ustedes nos señalan. Ahí va la consulta que le decía. Incluso se tenían sugerencias de empezar a hablar de modificaciones a la ley para empezar más a ser más rigurosos y evitar en adelante, porque después de que ustedes tengan un informe que luego va a pasar a otra instancia para su investigación, empezar a hablar de leyes, de normativas que permitan evitar este tipo de circunstancias de evasión de impuestos que hagan un daño obviamente al Estado. ¿Cómo estamos en este tema, senador? En la realidad, si has participado, porque son públicas nuestras actividades en la comisión, quiere decir que las reuniones de la comisión hasta el presente todas han sido públicas. Han sucedido 3 eventos principales. El primero, la capacitación del equipo que corresponde a senadores y diputados de la comisión respecto a la temática que tiene que ver con los papeles de Panamá. Luego, la invitación a personajes de muy alto nivel que vinieron del Ecuador, de la Argentina, de Chile, de España y de algunos otros lugares que complementaron la información y nos hicieron entender el verdadero nivel y el verdadero avance que se tiene a nivel mundial respecto a cómo empezar a luchar contra los paraísos fiscales, que en general son más de 2.000 millones de dólares que se agarran y se evita de pagar impuestos en diferentes países, lo que implica que en aquel país donde la gente ha ganado el dinero, en vez de agradecerle a ese país, generalmente grupo de personas nacionales o empresas internacionales, evaden los impuestos, los sacan a los impuestos hacia afuera, no nos pagan los impuestos y evitan, por lo tanto, la posibilidad de tener claramente hospitales, de tener escuelas, de tener carreteras, de tener fomento a la agricultura, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, todo aquello que nosotros sabemos que es a través del dinero de los impuestos que se puede lograr. Es por esto que hemos visto también necesario, gracias a que también se llama al grupo de personas que hoy día son los que dirigen las actividades financieras en el país, por ejemplo, el presidente del Banco Central, la directora de la ASFI, la directora de la aduana, de algunos otros organismos, tanto nacionales o internacionales, y ver que estábamos con falencias muy grandes en el ámbito legal, ya que en la realidad podríamos considerar nosotros una especie de paraíso fiscal, aunque no lo hayamos hecho oficialmente, ya que muchas cosas que se hacen en los paraísos fiscales estaban relativamente permitidos en nuestro país. Por este motivo es que se ha trabajado también en propuestas de ley. Es así que se ha introducido a lo que será en el futuro el código, que será el Código Penal, también la parte del tributario, y así sucesivamente en varias de las leyes hoy existentes se han tratado y se está llevando adelante la introducción de artículos que apoyen la actividad hoy mundial. Hoy día no es una actividad estrictamente de Bolivia, pero el Ecuador ha sido el pionero y le continuamos nosotros junto con España para evitar que los paraísos fiscales desangren a muchos países y de esa manera se haga evasión de impuestos. No solo esto, el tráfico de personas se fomenta, el terrorismo se fomenta con estos dineros, se fomenta también acciones que tienen que ver con el narcotráfico principalmente, el financiamiento de candidaturas
que también existen y se van descubriendo cada vez más a nivel de los otros paraísos fiscales. Recordemos que hay muchísimos paraísos fiscales. Nosotros hemos trabajado estrictamente con uno que nos ha dado la información, que es el paraíso fiscal que existe en Panamá, llevado adelante por la empresa Mossack Fonseca. Pero existen muchísimos paraísos fiscales, Islas Caimán, existen paraísos fiscales en Mónaco, en la China, mismo existen paraísos fiscales en Indonesia y así sucesivamente. Es por esto que hemos visto por necesario tratar el tema también en el ámbito legislativo y también poder hacer que se introduzcan estos conflictos a las leyes para evitar que se continúe haciendo un paraíso fiscal de nuestro país. Muy bien, senador, queremos hacerle una consulta más al respecto. Es que se ha ampliado, lo decía al inicio de la entrevista, hasta el 30 de junio. Cuando se presente este informe, cuando se tenga ya el trabajo finalizado, ¿qué es lo que ustedes esperan? ¿Cómo es que se va a proceder? De repente, para las personas que en su momento hemos escuchado, muchos de los televidentes que nos están viendo, en su momento se habló de los paraísos fiscales, se habló de la conformación de una comisión, ha pasado ya bastante tiempo, y hasta la entrega en el mes de junio de la presente gestión, van a hacer un resumen, se va a volver a tomar en cuenta los elementos, los datos, a transparentar esta información. Lo digo porque como pasa el tiempo, de repente hay elementos que pues se olvidan, hay elementos que no es que se olviden, sino la palabra es que no se los haya destacado y sí es importante que se vaya a socializar. Por eso me refiero a que el informe no vaya a quedar simplemente en un hecho, si esto va a ir también a los departamentos, si esto va a ir a empezar a darse a conocer a la población en general. Mira, en la realidad ya son 2 informes con 3 subinformes que se han expresado a nivel de la comisión. Se ha entregado a la directiva del legislativo y a las instituciones correspondientes, como también se han hecho las coordinaciones con las instituciones financieras y que manejan la parte económica del país. Estos informes han sido públicos, son informes de toda la actividad, muy pormenorizados, informes que en su conjunto deben tener más de 1000 hojas en lo que hemos expresado, todo lo que hemos hecho. Lo que queda por hacer es el tema fundamental, que es investigar a profundidad, pero lo único que nosotros podemos decir, este individuo, esta empresa, este grupo de personas que a veces ni siquiera son empresa, estos son los que parece que han tenido un dolo importante, han hecho actividades que no corresponden, que son ilegales, ya que, como tú sabes, los paraísos fiscales lamentablemente no están considerados ni siquiera dentro de nuestra Constitución como una estructura ilegal. En algunas constituciones ya los tildan directamente en la Constitución de ciertos países bajo sus reglas como lugares ilegales y le prohíben al ciudadano de ese país el realizar estas actividades porque la consideran un dolo. Entonces nosotros estamos entregando esta documentación al Ministerio Público para que él haga la investigación. Como tú sabes, hemos trabajado ya la primera investigación a profundidad, que ha sido la investigación que se ha realizado con Entel. Entel era una empresa que era boliviana, pero manejada antes por los italianos, y ellos quisieron ponernos trabas para poder llevar adelante la nacionalización de Entel. También los paraísos fiscales, en este caso sirvió un paraíso fiscal para ayudarnos a nosotros a poder evitar que nos cierren Entel y por lo tanto las telecomunicaciones en Bolivia.
aunque al final el acuerdo con los italianos fue en buena forma, sí se creó un paraíso fiscal con el cual no se hizo ninguna transacción económica a nivel de Entel y por lo tanto hemos demostrado que Entel no tiene ningún conflicto a través del paraíso fiscal. La próxima semana ingresamos a otra nueva institución que es en este caso Comteco, es nuestra institución cochabambina que en las sospechas que tenemos, se estará haciendo la investigación la próxima semana, sí han habido ventas ficticias, han habido compras ficticias, han habido acciones económicas de gran cantidad de dinero, millones de dólares, y que lamentablemente han perjudicado a las arcas bolivianas y también han perjudicado a nuestro departamento y a nuestro país. Esto también será demostrado a través del proceso de investigación enviado al Ministerio Público y ellos serán quienes determinen qué se hará con las personas o los involucrados en este dolo. Bien, senador. Amigos de Avia y la Televisión, estamos con el senador Ciro Zavala tratando el tema del día en el último round, que, como ustedes lo han escuchado, trata de la investigación de la Comisión de los Panama Papers en Bolivia y para eso nosotros estamos en contacto en vivo con los estudios de La Paz y de Santa Cruz y ahora en Santa Cruz tienen también preguntas, senador, a cargo de nuestra periodista Sandra Elías. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Juan Luis, senador desde Santa Cruz. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y bueno, tengo una consulta que tiene que ver con el origen de estos fondos. Es decir, ayer se escuchaba acerca de este allanamiento que ha habido en las oficinas de Mossack Fonseca por posibles nexos con Odebrecht, que al mismo tiempo está siendo investigado por un caso mucho más grande, que es el Lava Jato, que viene a ser uno de los casos de corrupción más grandes a nivel mundial, ¿no es cierto?, porque involucra tantas empresas. Y uno se pone a pensar en la magnitud, es decir, el alcance de estas redes de corrupción y de delincuencia y de verdad que sorprende. Yo lo que quisiera saber, cuando hablamos de los papeles de Panamá y la investigación, se está hablando específicamente de este dinero, estas grandes cantidades de dinero que han salido del país con la intención de evadir impuestos, ¿no es cierto? Pero esta investigación que ustedes están haciendo tiene el alcance de llegar al origen de estos dineros, es decir, estamos hablando de dineros que vienen de familias adineradas, de empresas bien constituidas, o estamos hablando de dineros que tal vez vienen de desfalcos, de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia. Es decir, esta investigación llega hasta el fondo, es decir, de dónde sale este dinero que posteriormente es sacado del país a los paraísos fiscales. En la realidad, lo que nosotros hacemos es investigar todos los nexos, todas las conexiones posibles y todas las formas en las que han llevado los dineros, se han sacado los dineros del país, se han mandado a paraísos fiscales, de esos paraísos fiscales pueden haber ido a otros paraísos fiscales. Tenemos extremos de que hay familias que ni siquiera nació el nieto y sin embargo ya era societario de alguna de las empresas y así sucesivamente. O sea, es muy enredado el tema. Y hay que entender que ellos tienen muchísimos años. Mossack Fonseca es una empresa que hace esto en el mundo entero hace muchísimos años. Y con el solo dato de saber que son 11,5 millones de papeles que tenían los de Mossack Fonseca, que son los que han salido a la luz, puedes entender la cantidad de problemática que se presenta en el momento de la investigación. Esto hace que nosotros tengamos por encargo del legislativo que llegar simplemente a decir, esta empresa tiene sospecha o no tiene sospecha de haber cometido un delito. Porque si no se ha cometido delito o el delito no está posible de ser demostrado, no hay forma que nosotros podamos seguir la investigación. La investigación lo sigue la sigue el Ministerio Público a través de, por ejemplo, la ASFI, a través de Aduana, a través del Banco Central, a través de todas las instituciones, a través de impuestos internos, todas estas instituciones que tienen que ver con el manejo del dinero, tanto en la parte interna de nuestro país como el sacado del dinero hacia afuera.
fuera. También sabemos que hay mucha gente que saca su dinero en maletas directamente, se sube a un avión y lleva una maleta con dinero y lamentablemente no hay forma de controlarlo. Lo único que le pedimos es que haga una declaración jurada, pero es obvio que aquel que está sacando dinero del país haciendo un acto, un delito, no va obviamente a expresar su delito para que sea juzgado. Entonces existen muchos elementos que demuestran claramente que sí hay algunas empresas, hay algunas personas que sí han cometido delito y eso nosotros lo pasaremos ya en profundidad de la investigación hacia el Ministerio Público. ¿Qué significa el Ministerio Público? Significa las instituciones que tienen que ver con la temática. El fiscal general de la Nación, la gente de aduana, la gente de la ASFI, la gente de impuestos, y nosotros apoyaremos también con la creación de algunas leyes que permitan que estos actos no continúen y por lo tanto tengamos un ahorro de la fuga, de millonaria fuga de dinero del país hacia los paraísos fiscales y hacia otros países. Senador, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría preguntarle, usted ha mencionado que el origen del dinero, tanto como el destino del dinero, puede ser un motivo de investigación a través de todo el trabajo que ustedes han estado realizando, cruzando mucha información. Y quisiera saber si dentro de esta investigación también se ha podido identificar la posibilidad de que esta fuga de dinero, de capital, también tenga que ver en cierto tipo de circunstancias con afanes de desestabilización política. En Ecuador en algún momento lo hemos escuchado también, de Venezuela se denunciaba que había la posibilidad de que el dinero que se podía haber invertido dentro del país estaba saliendo y que eso podía tener repercusiones dentro de la estabilidad del país. ¿Se puede llegar a este tipo de conclusiones? ¿Se puede profundizar en este tipo de temas? Por supuesto. Tú imagínate lo que estamos viendo en otros países, ya lo hemos visto en Italia, se lo ha visto en Francia, se lo ha visto en países asiáticos y demás, que alguien puede llegar a gobernar directamente apoyado por estos dineros. O también estos dineros pueden servir para actos terroristas que también voltearon también a otros gobiernos y así sucesivamente. O sea que el dinero, pues lamentablemente, tiene muchas funcionalidades. Sirve para hacer el bien, pero también gracias al dinero se puede hacer mal y mucho, mucho mal a un país, a una sociedad, a una estructura que tiene que ver con el poder sacar a un país de la pobreza, el poder utilizar el dinero en mejorar la calidad de la seguridad social, de la seguridad interna de nuestro país, mismo la seguridad alimentaria, la educación y todo esto. Si nosotros le quitamos al país el dinero que le sirve para hacer sus actividades sociales, porque en general cuando hay crisis económica lo que se saca, lo que se evita es invertir dinero en cosas que tienen que ver con políticas sociales y se trata de sacar al país a través de industrializarlo algo más, a través de ahorrar en el gasto fiscal que se tiene y así sucesivamente. En este caso, cuando estos dineros son utilizados para dañar un país, para dañarlo dentro de sus autoridades y dañarlo también en sus estructuras que tienen que ver con la justicia, también se ha demostrado clarísimo los sobornos que hoy día están demostrándose cada día para que ingrese o se haga, que una empresa se haga cargo de un trabajo dentro de un país con unos sobreprecios realmente impresionantes, nos demuestran que esto juega en todo. Esto juega en contra del país, esto juega en contra de sus personas y también en muchos casos hace que la sobrevivencia de ellas, la subsistencia de ellas sea seriamente dañada por este grupo de traficantes, si así se puede llamar, del dinero y de las actividades en nuestro país. Muchísimas gracias al senador Ciro Zavala que nos ha podido acompañar en los estudios de Aviala Cochabamba en este tratamiento del tema del día que se ha referido a la investigación de la Comisión de los Panama Papers en Bolivia. Le agradecemos mucho por su visita, senador. El agradecido soy yo
y espero que podamos el mes de junio. Es la segunda vez que estamos pidiendo que nos den un plazo un poquito mayor por el trabajo que se está realizando, y esperemos que el mes de junio ya tengamos conclusiones que ayuden a este país a evitar todas las acciones que son fuera de la ley, que son dolo en el ámbito económico y que influyen tanto sobre nuestro país. Muchísimas gracias, senador, y con esto vamos a un corte y después continuamos con más del último round.